El caso no tuvo muchos cambios después de los resultados que alcanzamos a adjuntarles, eh, porque sí hubo muchas limitaciones en el diagnóstico etiológico de la paciente, aún en las muestras subsiguientes que se tomaron en el seguimiento. A esta paciente le tomaron en total 3 biopsias durante su estancia hospitalaria y una posterior en diciembre por el servicio de dermatología. Las primeras 3 biopsias reportaban exactamente la misma descripción que él les había puesto en la historia del granuloma, pero además reportaba baciloscopia, pues, o la coloración sin Nielsen positivo, con la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes, en numerosa cantidad ponían en las 3 ocasiones. En las 3 ocasiones se hizo estudio molecular con PCR para Mycobacterium tuberculosis. En el hospital de donde se tomó el caso tienen Expert Ultra. Sin embargo, en las 3 ocasiones fue negativo. Y posteriormente se solicitó, bueno, todo el tiempo se solicitó, además del cultivo, se solicitó también estudio molecular para micobacterias no tuberculosas. Sin embargo, nunca, a pesar de que se cargó a tiempo y demás, digamos, la logística estuvo bien, nunca se obtuvo el resultado. Probablemente o no se tenga un convenio vigente para procesar ese tipo de muestras, para ese tipo de examen, o probablemente, pues la verdad no tengo muy claro qué limitación tuvo el laboratorio, pero no se tuvo ese resultado. El cultivo se indicó para tanto micobacterias no tuberculosas como para tuberculosis, pues cuando se tomaron la siguiente muestra, la segunda muestra, porque la primera no se pudo cultivar, dado que solamente se envió la muestra fue a patología. Y en ese en ese reporte del cultivo, siempre en las otras 2 ocasiones fue negativo. Entonces, realmente el resultado o el diagnóstico final que se tuvo ronda entre todo lo que se discutió en el caso. La paciente recibió o se encuentra ya finalizando tetraconjugado para tuberculosis con esa sospecha de tuberculosis cutánea, y adicionalmente se inició, cuando estuvo hospitalizada antes de darse el egreso, se le dejó penicilina cristalina por 14 días. Digamos que dentro de los diagnósticos diferenciales ahí que se consideraron, por ejemplo, sí se consideró nocardia, pero no se trató digamos, con el manejo de elección, teniendo en cuenta lo de la coloración de bacilos ácido alcohol resistentes. Ponen en la nota de infectología que la razón por la que dejan penicilina es porque dentro de los diagnósticos consideran una actinomices por lo de la coloración de los bacilos ácido alcohol resistentes, pero pues en actinomices no es usual encontrar esa coloración positiva, entonces pues ahí quedó como esa duda. La última foto que se tiene de la paciente, que fue tomada el 12 de diciembre, donde vemos pues que sí hay una mejoría clínica clara de las lesiones, no totalmente resueltas, pero bastante mejor. Y entonces la idea era hoy hablar de infección de piel y tejidos blandos, pero enfocándome en Mycobacterium tuberculosis y en micobacterias no tuberculosas, que finalmente fue como el diagnóstico al que más se le dio peso. Debo aclarar que la paciente además recibió claritromicina por 6 semanas con la sospecha pues, de una micobacteria no tuberculosa. Eso lo alcanzó a completar casi que la mayoría antes de irse a la casa. Entonces, bueno, el género Mycobacterium, que es parte del orden Actinomycetales y del filo Actinobacteria, que encontramos distribuidos en variedad de ambientes, de hábitats ambientales, de nichos ambientales, donde se incluyen aguas naturales, suelos, sistemas de distribución de agua potable. Tiene dentro de sus características la pared celular rica en lípidos, que realmente es el determinante, no solo de su virulencia, sino también de la adherencia a la superficie con la formación de los glicolicopéptidos, que puede permitirle formar biopelículas, la aerosolización y también pues que sea más difícil desinfectar superficies donde estén formadas esas biopelículas cuando se forman. Si bien dentro de los patógenos de las micobacterias, bueno, aquí recojo tanto patógenos como oportunistas, tenemos también Mycobacterium lepra y lepromatosis. La idea no es hablar de estos dos, sino enfocarnos en la parte de las manifestaciones, sobre todo clínicas, y algo el diagnóstico y tratamiento de Mycobacterium tuberculosis el complejo,
con sus 11 variantes, y de las micobacterias no tuberculosas, dentro de las que tenemos las micobacterias de crecimiento rápido y lento, como ya habían mencionado. Dentro de las micobacterias de crecimiento rápido, que serían aquellas que crecen en menos de 7 días, tenemos también complejos como el complejo abscesus, como el fortuitum, el chelone, por ejemplo, y otras. Y dentro de crecimiento lento tenemos el complejo Mycobacterium avium, Kansasi marinum, por ejemplo, Ulcerans haemophilum. Cada una de estas teniendo manifestaciones diferentes y algunas cosas en común en cuanto a no solo sus síndromes clínicos, sino también a digamos, las cosas a considerar en las manifestaciones clínicas. Entonces, empezando con la tuberculosis cutánea específicamente para hablar del complejo Mycobacterium tuberculosis, que básicamente se ha descrito asociada al complejo Mycobacterium tuberculosis, la variedad tuberculosis y bovis. Y también se han descrito asociadas a complicaciones cutáneas que se derivan de la administración de la BCG, que se puede presentar como complicaciones, formación de abscesos, de úlceras, escrofulodermia, infecciones diseminadas inclusive, que son más raras en adultos que en niños, por ejemplo. Dentro de esa tuberculosis cutánea verdadera, que se denomina muchas veces, haciéndonos referencia a que hablamos del complejo Mycobacterium tuberculosis, tenemos que representa del 1 al 1.5% de todas las manifestaciones extrapulmonares y que va a tener una presentación clínica muy variable, como algunos habían mencionado ya algunas de las manifestaciones, teniendo en cuenta el estado de inmunidad del paciente, el sitio de la infección y el entorno como tal circundante del huésped. Sus manifestaciones desde pápulas inflamatorias, placas verrugosas, nódulos supurativos, úlceras crónicas y también placas que pueden tener coloraciones distintas con secreciones o no purulentas o de otros materiales queratinosos, por ejemplo. Tuberculosis, pues tenemos claro digamos que la importancia en nuestro medio desde el punto de vista epidemiológico, la gran cantidad de infectados a nivel mundial y en nuestro país, con esas cifras para el 2021 a nivel mundial, y también teniendo claro que hay unos países en donde que tienen pues la mayoría de los, digamos prácticamente el 50% de los casos nuevos descritos, que serían India, Indonesia, Filipinas, China y Pakistán. Sin embargo, pues nosotros no nos consideramos un país de baja incidencia tampoco, y hay mucho subdiagnóstico que también pues tiene mucho que ver en que de pronto no tengamos claro realmente cuál es nuestra situación actual. Los factores de riesgo están descritos los factores clásicos como el abuso de alcohol, sustancias, la inmunosupresión, condiciones asociadas a determinantes sociales como la pobreza en nuestro medio, etcétera. Pero también dentro de las no tuberculosas hay otros factores de riesgo identificados que mencionaré más adelante. Acá tenemos un reporte del Instituto Nacional de Salud de entre el 2008 y 2010 de diferentes aislamientos de micobacterias no tuberculosas, con toda la dificultad que se tiene para identificarlas, pero desde ese momento ya algunas identificadas. Como vemos, la mayoría se trataban de Mycobacterium chelone, el complejo Mycobacterium avium, que previamente era llamado MAI, como intracelular, y el Mycobacterium abscessus dentro de las más prevalentes, junto con el fortuitum. Esto es bastante relacionado, bastante similar a lo que uno encuentra en la literatura mundial de cuáles serían los micobacterias no tuberculosas con mayor compromiso en piel y tejidos blandos. Y acá un estudio también del instituto entre el 2012 y 2016 mostrando, bueno, cuáles eran las entidades que más reportaron micobacterias no tuberculosas o micobacteriosis en general, pero para mencionar que el 26% de las micobacteriosis reportadas eran con compromiso cutáneo. Factores de riesgo para compromiso cutáneo en micobacterias no tuberculosas también para tener en cuenta. Bueno, en VIH también estaría para tuberculosis y no tuberculosas, pero por ejemplo la presencia de piercing, de tatuajes, procedimientos estéticos como mesoterapia o procedimientos médicos como acupuntura, el uso de dispositivos intravasculares, de infecciones postquirúrgicas y pues también cuando los pacientes presentan lesiones en agua salada o en agua dulce, por la probabilidad de encontrarse en esos nichos, así como enfermedades pulmonares crónicas, los pacientes trasplantados renales. Adicionalmente, dentro de estas extrapulmonares, tenemos otros dispositivos invasivos como por ejemplo los marcapasos, pacientes que están en contacto con turismo médico, procedimientos odontológicos también, y en general los cosméticos que había mencionado, más allá de únicamente pues la colocación de Botox, por ejemplo, de otras cosas inyectables que mencioné, o la mesoterapia, que se ha reportado bastantes, algunos brotes asociados a este tipo de procedimientos.
también inmunodeficiencias o estados inmunodeficientes del paciente, tanto primarios como adquiridos, y factores ambientales que son muy importantes considerar, por ejemplo, pacientes que están o personas que están en contacto con el suelo, pacientes que están en contacto, personas con duchas, que se ha descrito bastante, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, que personas que utilizan, por ejemplo, que van a saunas, jacuzzis, este tipo de escenarios en los que estas micobacterias no tuberculosas pues hacen de ellos un nicho y que, por ejemplo, pueden posteriormente aerosolizarse y generar el compromiso. Dentro de la presentación clínica de la tuberculosis cutánea como tal, la cutánea verdadera que les mencionaba, vamos a encontrar que solo un tercio tiene un compromiso sistémico y que dentro de esas formas cutáneas hay como distintos mecanismos para que se presenten. Entonces, digamos que podemos hablar de dos mecanismos grandes, el exógeno y el endógeno. El endógeno, que la diseminación puede ser hematógena, que puede ser también linfática o que puede ser incluso por continuidad. Dentro de estos endógenos, incluyendo también las hematógenas, tendríamos el lupus vulgar, el absceso tuberculoso metastásico, la miliar aguda, la cutis orificial, la escrófula, la tuberculosis ericipeloide y el eritema indurado de Basán. Y dentro del mecanismo exógeno tenemos el chancro y la cutis verrucosa como parte de esas manifestaciones clínicas. Hablamos también de un espectro de la inmunidad que se asocia también a esas manifestaciones, entendiendo que en un polo, digamos, de mayor reactividad celular, más mediado por respuesta de TH1, vamos a encontrar menos bacilos y vamos a encontrar infecciones o manifestaciones como el lupus vulgar, el eritema indurado o la TB verrugosa. Mientras que en el otro extremo vamos a encontrar menor reactividad celular, una respuesta más mediada por TH2, la presencia de más bacilos, y en ese espectro probablemente el compromiso miliar diseminado, la cutis orificiales, estando el escrofuloderma, por ejemplo, en la mitad entre esos dos espectros. Dentro de las formas de diseminación, como había mencionado, entonces tenemos, en el caso de la ruta exógena, pues lo más importante es la vía directa, es decir, el contacto sobre la piel, y por eso es tan importante en el interrogatorio preguntar sobre la presencia o que se dice el paciente presentó traumas o alguna laceración en la piel que pudieran servir como esa vía directa de contacto. Adicionalmente tenemos la ruta endógena, en el que el compromiso cutáneo se va a encontrar entonces por continuidad, o sea, por diseminaciones las que mencioné, y finalmente todas las cosas que van a incidir en esas presentaciones distintas, desde la patogenicidad de la cepa, desde el estado del paciente, los factores locales a considerar, y que hay que tener claro que el paciente no solo va a presentar, no solamente va a generar granulomas cuando nos encontramos en la histopatología, sino que también puede generar compromiso como vasculitis y paniculitis. Aquí en un esquema del compromiso exógeno, entonces ahí vemos cómo cómo la micobacteria entra por alguna abrasión o lesión en la piel, y la respuesta inicialmente por los neutrófilos que se da y posteriormente con la activación de los macrófagos, la formación del fagolisosoma, muy importante en tuberculosis, y cómo ese macrófago va a presentar entonces los antígenos a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, los linfocitos T helper, cómo secreta el interleuquina 12 con la inducción de la secreción del interferón gamma, también muy importante en tuberculosis, en la parte de la respuesta inmune, y finalmente esa respuesta más celular, más TH1, con estas células involucradas va a llevar a la formación del granuloma, que conocemos clásicamente. Entendemos entonces dentro de esas manifestaciones de diseminación directa o exógena, entonces el chancro tuberculoso, que usualmente empieza como un nódulo, se convierte en una úlcera y esta puede extenderse, producir linfadenopatías, nódulos de drenaje y calcificación, puede tener un patrón esporotricoide que está bastante definido o que se observa con frecuencia, y si la persona tiene una inmunidad previa para tuberculosis, la inoculación cutánea podría resultar solamente en una pápula hiperqueratósica que luego va a ser verrucosa, que es la que conocemos como la tuberculosis verrucosa cutis. Esta va a resolver espontáneamente en un tiempo que realmente es muy indeterminado, de meses a años, y que es muy raro que presente ulceración como si el chancro tuberculoso. Acá vemos una foto del chancro con una adenopatía asociada, por ejemplo, y una foto de la tuberculosis verrucosa que mencionaba en pacientes que tienen de pronto algo de inmunidad a tuberculosis. Dentro de los otros mecanismos, entonces en la diseminación endógena vamos a encontrar que
a través de esa siembra, tanto hematógena como linfática, se van a formar abscesos tuberculosos metastásicos, las gomas tuberculosas conocidas, o que estos son más frecuentes en pacientes inmunocomprometidos con compromiso de el tronco de las extremidades a lo largo de los vasos linfáticos. En ese contexto, entonces, vemos más el escenario en el cual el paciente tuvo una infección inicial a través de la vía respiratoria, finalmente la activación también de los macrófagos con la formación del fagolisosoma y las células inmunes que ya había mencionado, con las interleuquinas que mencioné, con la formación del granuloma que puede quedar entonces en una infección latente que se reactiva posteriormente con esa diseminación entonces linfática o hematógena o por continuidad. Dentro de esta diseminación, entonces, tenemos el lupus vulgar como una de las manifestaciones más conocidas, en el que vamos a encontrar pues, una lesión que va a estar constituida por granulomas con necrosis caseosa, que no se va a ver típicamente bacilos como les había mencionado, y que puede que no exista o que no se encuentre en la necrosis de caseificación, que es importante en el diagnóstico diferencial cuando solo tenemos la histología, por ejemplo, como al principio con esta paciente. Puede también tener ganglios regionales y en el examen macroscópico ya lo que vamos a ver son placas cutáneas que pueden tener un color amarillo rojizo, descamadas con atrofia central, principalmente compromete el cuello y la cara, y la inoculación continua también puede ocurrir en esas áreas cuando este es el mecanismo. Acá vemos entonces fotos donde se pueden ver lupus vulgar en la cara de un niño y aquí en un sitio no tan frecuente en el que también vemos la manifestación en el miembro superior. En el contexto de la diseminación continua, entonces, por continuidad, entonces, usualmente hay un foco primario de tuberculosis, puede ser un ganglio linfático, puede ser un foco de hueso, osteomielitis, una epididimitis, y lo que vamos a encontrar entonces es esa diseminación cercana a este sitio inicial. Vamos a palpar, se puede manifestar con la aparición de un nódulo móvil que eventualmente va a quedar adherido a la piel, que va a supurar y que va a formar un absceso cutáneo que va a drenar, o que también se denominan estos abscesos cutáneos que terminan drenando como unos tractos sinusales. Y en la histología, necrosis caseosa con el granuloma, aquí sí una necrosis caseosa típica, con el granuloma que conocemos clásicamente. Dentro de estas manifestaciones tenemos típicamente la escrofuloderma, que van a encontrarse entonces esos nódulos como vemos en las fotografías, que por ejemplo se ha encontrado, se ha descrito por ejemplo en Mycobacterium tuberculosis variedad bovis, esta manifestación, y que sí se asocia a la presencia de bacilos en los estudios. La tuberculosis orofacial, que también va a tener una diseminación endógena, entonces también ocurre cuando se eliminan esas micobacterias de focos primarios que se van a terminar inoculando en las mucosas. En la mucosa nasal, en la mucosa oral, en la mucosa vulvar e incluso anal, van a ser también lesiones ulceradas dolorosas, como vemos en la fotografía, y es posible que el paciente tenga otros compromisos sistémicos como intestinal, urinario, genital o pulmonar. Entonces, en general, vemos que dentro de esas serían como las manifestaciones de la infección por Mycobacterium tuberculosis, por el complejo de tuberculosis, y dentro de las no tuberculosas, entonces, vemos que con frecuencia se está reportando más y más prevalencia y más casos nuevos, incidencia de pacientes con compromiso cutáneo por Mycobacterias no tuberculosas, esto probablemente ligado a la mayor disponibilidad de estudios diagnósticos para identificación de las mismas, que es una de las grandes limitaciones, y sobre todo en el primer mundo, en donde no tienen tanta prevalencia de tuberculosis como nosotros, pues hay una mayor sensibilización y más búsqueda activa de este tipo de micobacterias en pacientes con este tipo de compromiso cutáneo. Vemos entonces que los factores que han contribuido precisamente al aumento de la carga de las micobacterias no tuberculosas, además de los mencionados, es también los cambios que han venido encontrándose o que se reportan en los pacientes, porque en general son pacientes con mayor esperanza de vida, son pacientes con más inmunosenescencia o más inmunocomprometidos por mayor carga de morbilidad y también asociados a su edad. Dentro de los nichos ambientales de las micobacterias no tuberculosas que había mencionado inicialmente, acá pues un resumen de todos ellos para tener en cuenta y para que no olvidemos que pues, realmente en nuestro día a día pues las vamos a encontrar en este tipo de ambientes de ríos, de lagos, de estanques o lo que había mencionado de los jacuzzis, de las piscinas, los tanques, las duchas, etcétera. Y aquí una tabla donde vemos la clasificación de las micobacterias no tuberculosas de acuerdo a pues inicialmente se describieron 4 grupos
pero pues posteriormente se actualizó a 6 grupos, pero básicamente se utiliza la clasificación más clásica de los 4 grupos, donde tenemos en el grupo 1 las fotocromógenas de crecimiento lento, que crecen en más de 7 días, en el grupo 2 las escotocromógenas de crecimiento lento, en el grupo 3 las no cromógenas de crecimiento lento. La diferencia entre las fotocromógenas y las escotocromógenas es la formación de pigmento. En el caso de las fotocromógenas, cuando se exponen a la luz, en el caso de las escotocromógenas no es necesario para que lo produzcan. Y en el grupo 4, las de crecimiento rápido típicamente. Y vemos cómo, pues, como habían mencionado, hay diferentes manifestaciones, diferentes síndromes clínicos para el compromiso de las no tuberculosas, usualmente esos 6 síndromes. De pronto añadir a lo que ya había mencionado algunos de los doctores, la infección esquelética o el compromiso osteoarticular, y las infecciones asociadas a catéteres, además de las ya mencionadas, y cómo entonces en el caso del compromiso de tejidos blandos, que es del que estamos hablando, las más asociadas entonces son el fortuito, el quelone abscessus, estos 3 que son de crecimiento rápido, y el marinum y úlceras que son de crecimiento lento. También el hemófilum se mete en este grupo de los más frecuentes en pues de acuerdo a lo que uno mire en los reportes de diferentes países, y el Mycobacterium, el complejo avium, no está entre los más frecuentes, pero pues por supuesto también se encuentra. Voy a hablarme cosas generales muy puntuales de cada uno de las mycobacterias no tuberculosas con compromiso cutáneo, las más frecuentes, cosas muy puntuales. Entonces ya las había mencionado, entonces del grupo de la clasificación de Runyon, el Mycobacterium marinum pertenece al grupo 1, que son las fotocromógenas de crecimiento lento. Como decía Diego, hay que tener en cuenta que estas van a crecer a temperaturas entre 30 y 32 grados centígrados, y eso es importante en la solicitud del cultivo, digamos en la comunicación que tiene con el laboratorio, al momento de que pues podamos documentar su crecimiento. Su reservorio principal va a ser el agua de mar y estancada, y por supuesto las personas que se dediquen a actividades que estén relacionadas con este tipo de contactos de agua dulce o de agua salada, o acuarios, por ejemplo, tanques de agua, piscinas, pues van a estar en más riesgo. Puede encontrarse tanto en personas inmunocompetentes como inmunocomprometidas, y de hecho el Mycobacterium marino se considera un patógeno verdadero dentro de las micobacterias no tuberculosas, y puede encontrarse o se puede generar porque haya algún sitio, un trauma, alguna lesión en la piel, o en inmunocomprometidos, pues no necesariamente se describen los traumas, y en ellos se puede generar la enfermedad diseminada, aunque no es muy frecuente, es realmente infrecuente. Aquí vemos entonces que se puede manifestar con lesiones nodulares, esporotricoides o diseminada, como vemos en el brazo del paciente, o pueden ser solitarias, que es de hecho lo más frecuente. El ulcerans, entonces habían mencionado también de la úlcera Buruli. El ulcerans es una micobacteria que está ampliamente descrita en África, en Uganda, precisamente en la región de Buruli, de donde se describió. Y pues también vamos a tener como factor de riesgo ríos, aguas estancadas, en esa zona de países tropicales y subtropicales. Hay 33 países en los cuales ya se ha descrito, y también la temperatura en el crecimiento es similar a la mencionada. Produce ya una toxina que genera este compromiso en piel tan característico del Mycobacterium ulcerans, y su transmisión pues está muy ligada a los nichos precisamente ambientales. Se han implicado especies de insectos como el Naucuris y el Diplonicus, y se sabe también que hay nichos, bueno, además de los nichos en el agua, y lo que se viene tratando de entender es cómo de los nichos en el agua pasa hasta el humano. No hay una transmisión humano-humano, pero probablemente sí de esos vectores al humano, o incluso de reservorios que se hayan establecido animales que puedan transmitirlos al humano. El Mycobacterium quelone está entre las de crecimiento rápido, en la clase 4 de la clasificación, y fue aislada por primera vez en una tortuga marina, la quelona corticata, por eso el nombre. Dentro de las manifestaciones de piel y tejidos blandos, entonces encontramos que es más frecuente que el paciente tenga, cuando son pacientes inmunocompetentes, infecciones localizadas, pero que también podemos encontrar infecciones más invasivas en los inmunocomprometidos, osteomielitis, bacteriemias o infecciones cutáneas diseminadas. En general, los compromisos de la piel entonces se puede dar como heridas que no cicatrizan, pápulas, celulitis, fístulas, abscesos, nódulos o úlceras. Entonces es muy similar a lo que he mencionado hasta el momento. Y el mecanismo del trauma
está muy bien documentado. En Colombia hubo reportes hace unos años, en el año 2010, de varias infecciones asociadas a la mesoterapia y asimismo en Tailandia o en otras regiones del mundo. Entonces se asocia mucho a este tipo de intervenciones cosméticas o también a la laparoscopia, por ejemplo. Aquí vemos unas fotos con los compromisos diferentes que puede producir, más típicamente acá pues la lesión como ulcerada, pero también este tipo de lesiones que vemos en la foto de abajo. El micobacteroides abscesos, que es otro de los que tenemos como de crecimiento rápido y más comunes con compromiso en tejidos blandos, también muy asociado a procedimientos estéticos y como importante en este contexto que sí se ha descrito la transmisión humano-humano en pacientes con fibrosis quística, en los que se ha reportado una prevalencia en Europa del 13% y en Estados Unidos del 16%. El fortuitum, entonces, fue descrito inicialmente en ranas, también volvemos a mencionar el tema de la temperatura para poderlas aislar en el cultivo y su amplia distribución también en el ambiente y también su asociación con distintos tipos de intervenciones, tanto estéticas como no estéticas. Acá vemos fotos con las manifestaciones, por ejemplo, celulitis, abscesos, nódulos, úlceras, muy similar a lo que he mencionado. Y en cuanto al diagnóstico, entonces, el problema, bueno, en el caso de tuberculosis o de la tuberculosis cutánea verdadera, pues, y tanto de las no tuberculosas, el estándar de oro sigue siendo el cultivo, pero en el caso de tuberculosis tenemos una facilidad o de pronto más disponibilidad de estudios moleculares en nuestro medio para la identificación del micobacterio en tuberculosis y pues de su digamos, la sensibilidad a los medicamentos que utilizamos, al tetraconjugado. Sin embargo, en las no tuberculosas, que es donde hablo un poquito más del diagnóstico, tenemos más limitaciones para la identificación. Entonces, la sensibilidad en general del cultivo del Low Jensen, que siempre se recomienda hacer cultivo en medio sólido y en medio líquido, es del 27 al 47%, ascendiendo, por ejemplo, cuando se utiliza el cultivo líquido, el MGIT, que sería el recomendado, hasta el 65% en la sensibilidad. Entonces, por eso es importante utilizar ambos cultivos. En los manifestaciones que tenemos menos presencia de una reacción más hiperérgica o más celular, probablemente menos probabilidad de que tengamos el cultivo positivo y, por ejemplo, en el lupus vulgaris solo en el 6% de los casos se ha descrito. La PPD con una sensibilidad del 75% en tuberculosis cutánea específicamente, la histología dentro de las otras opciones que tenemos y las coloraciones que tenemos disponibles en la muestra para hacer en el paciente sería el Zinc-Nielsen, también tenemos el fitefaraco que se utiliza más en lepra, pero que también en general en tuberculosis cutánea y la uramina. Entonces, desde las coloraciones, el cultivo, tomados en diferentes muestras a las que tengamos acceso, pasando por la biopsia, es importante aclarar, en el caso de las micobacterias no tuberculosas, la importancia, una vez se tome la muestra para el cultivo, de que haya varias muestras. Entonces, por ejemplo, en esputo, que sean distintas muestras, 3 por lo menos, bueno, eso también en tuberculosis, pero que sean en distintos momentos tomadas, por ejemplo, en el tema de los hemocultivos, que con frecuencia a veces uno ve que se solicitan y que se solicita solamente hemocultivos en una muestra, pues en una sola toma, los hemocultivos. Importante entonces también aclarar que deben ser diferentes en diferentes días, por lo menos 3 muestras en 3 días diferentes para esos hemocultivos cuando estemos sospechando una infección diseminada, por ejemplo. Dentro de las pruebas moleculares, distintas pruebas que tenemos disponibles en el mercado, el PRA, el Aniplex dentro de las PCRs, el Explex, por ejemplo, el Genotyping, que es el Inolipa, que ya habían mencionado mis compañeros, y pues además la secuenciación de genoma, que sería pues lo ideal o lo que tendría mejor rendimiento, pero que también es pues más costoso y tiene también pues problemas con la disponibilidad, buscando secuenciar genes conservados en las micobacterias. Y adicionalmente, en el caso del PRA, por ejemplo, con la utilización de la búsqueda de las proteínas de choque térmico o el HCP65, que ya me han mencionado también mis compañeros. En Colombia, para no tuberculosas, en este momento está el PRA disponible y el Genotyping, por ejemplo, pero pues como vemos, probablemente no todas las instituciones tengan claridad sobre este tipo de, pues, digamos, de acceso o que tengan acceso a este tipo de estudios. El Malditov, que en el momento después de la secuenciación sería la otra mejor elección por el rendimiento, como vemos por el alto porcentaje de pacientes con una identificación 100% precisa cuando están esas especies identificadas en el Malditov. De las 198 especies de micobacterias, en este momento el Malditov tiene reconocidas 160 ya especies, entonces esa sería como su gran ventaja.
dentro de los estudios que tenemos disponibles moleculares y aquí pues para mostrar un poco entonces de lo que había mencionado de todas las secuencias conservadas que se tienen para los métodos de amplificación del DNA y pues el genotyping específicamente que también permite reconocer varias de las especies, pero no tantas como el genotyping, probablemente hay como el Malditoff, probablemente unas 14, otras 16, y se podrían hacer secuencialmente, de acuerdo a lo que uno tenga disponible para, digamos, buscar más especies en el caso de que no se encuentren inicialmente en el primero que se realice. Eso es un esquema de todas las opciones diagnósticas, empezando desde la toma de las muestras, la conservación de las mismas y cómo una vez entonces nos encontramos con el hecho de que el paciente no tiene una micobacteria no tiene Mycobacterium tuberculosis, entonces probablemente ahí es cuando empezamos a sospechar las no tuberculosas, cuando en el estudio de la inmunocromatografía pues no tenemos la identificación específicamente de tuberculosis y cómo entonces tenemos que hacer uso tanto de los métodos moleculares, secuenciación si se tiene disponible, o métodos basados en la espectrometría de masas como el Malditoff. En cuanto al tratamiento para la infección de tejidos blandos en micobacterias no tuberculosas, pues en tuberculosis serían el tetraconjugado usual los 6 meses, pero en no tuberculosas no hay como una estandarización en el manejo. En general se recomienda 4 a 6 meses de terapia combinada con terapia quirúrgica en caso de que se requiera, de acuerdo al compromiso que presente el paciente. Cada uno de todos modos de las micobacterias tiene como una recomendación de manejo adicional, pero todo esto es muy basado en la experiencia, pues en expertos. Por ejemplo, en el caso de Marinum, sí se recomienda que sean 2 fármacos activos, a menos que sea una infección, un compromiso leve, y por lo menos 2 meses después de la resolución del compromiso que presente el paciente, prefiriéndose entonces la combinación de etambutol y macrólidos, pero teniendo otras opciones como las tetraciclinas, sin embargo, con estas con una resistencia hasta el 36% documentada. En úlceras, la combinación de rifampicina con claritromicina es el tratamiento actualmente recomendado por 8 semanas. En el caso de quelone, entonces, en pacientes con infecciones graves, se recomienda combinar la claritromicina con antibióticos parenterales, cefoxitina, amikacina o el imipenem, por ejemplo. Y en monoterapia, para infecciones localizadas, por ejemplo, la claritromicina podría ser razonable. En el caso del Mycobacterium abscessus, que tenemos el problema de que hay, pues en general todos cuando se hacen pruebas de sensibilidad tienen resistencia a varios de los medicamentos, incluso recomendados, porque no se correlaciona muy bien su resistencia, sus patrones de sensibilidad in vitro con el in vivo, pero en el caso de abscesos, pues sí es un mayor problema y de hecho hay muchos reportes de casos en la literatura de pacientes que fueron tratados como Mycobacterium tuberculosis MDR y posteriormente se encontraron con que era un abscesus por los perfiles de resistencia. Entonces, de acuerdo al perfil de susceptibilidad, se tiene que si el paciente es sensible a macrólido, se puede dar una fase inicial con amikacina, tigiciclina endovenosa, imipenem, con claritromicina oral y, o con acitromicina como otra opción por un mes y luego continuar por un mínimo de 12 meses con esas recomendaciones. Y digamos que en nuestro medio o sea, en el caso del Malditoff, por ejemplo, sí ya se tiene el reconocimiento de la resistencia o los patrones de sensibilidad a abscesos, pero únicamente en este momento abscesos dentro de lo que está ya como estandarizado. En el manejo quirúrgico importante, de acuerdo al compromiso que presenta el paciente, es una terapia adyuvante que está siempre recomendada.